Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Estamos en la sesión número 10 de nuestra unidad número 2 y recuerda que estamos analizando la lógica que tienen los rendimientos. Como vimos en sesiones anteriores, los rendimientos nosotros los podemos medir también en una perspectiva histórica y esto nos da una visión bastante amplia de cómo se comportan ciertos instrumentos de inversión. Recuerda también que analizábamos el papel que tienen los ingresos corrientes, que son los que se te otorgan de manera paulatina durante un periodo de tiempo, como dividendos, intereses. Y tenemos también la ganancia de capital. Esas ganancias de capital son las que obtenemos por vender las acciones o por comprarlas. Bueno, en este caso, en la unidad número 10 vamos a especificar de manera un poco más detallada en qué consiste a veces el rendimiento y cómo se mide. Te voy a comentar que hay una regla de oro aquí importante. Cuanto más pronto se recibe un rendimiento sobre una impresión dada, mejor. Es decir, sobre una inversión dada, mejor. ¿Por qué? Porque si por ejemplo tenemos dos inversiones, imagina que requieren un desembolso de $1,000 cada una y se espera que rindan $100 de intereses durante un periodo de 2 años, esto no necesariamente significa que sean igual de convenientes. ¿Qué opciones de inversión elegirías? Imagina que la primera inversión produce un rendimiento de $100 al término de un año y la segunda tiene igual ese rendimiento de $100, pero al término del segundo año. Bajo esta regla que yo te acabo de decir, a ti te conviene aquella inversión en la cual recibas un rendimiento lo lo mejor posible y lo más pronto. Por lo tanto, la primera inversión es la mejor del ejemplo que yo te acabo de dar. Ahora, tenemos que existen ciertas características en los riesgos y por lo tanto también en los rendimientos. El rendimiento requerido, por ejemplo, es la tasa de rendimiento que un inversionista debe ganar sobre una inversión para compensar un riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú asumes un riesgo muy grande en una inversión, tú vas a esperar que ese rendimiento sea mayor, es decir, que compense ese riesgo que tú estás asumiendo. En segunda, los inversionistas racionales siempre van a elegir instrumentos que compensen totalmente ese riesgo involucrado. Repito, cuanto mayor sea el riesgo, mayor será el rendimiento que requieran los inversionistas. Entonces, hay que decir que la tasa de rendimiento que compensa a un inversionista por el riesgo que acaba de obtener se conoce como rendimiento requerido. Ahora, ¿cuál es el rendimiento requerido? Es decir, inviertes en algo muy riesgoso y tú esperas que ese rendimiento que obtengas sea la verdad mayor a ese riesgo que tú estás asumiendo. Entonces, tenemos esta fórmula. El rendimiento requerido sobre una inversión es igual a la tasa de rendimiento real más la prima de inflación esperada más el riesgo de inversión. La tasa de rendimiento real se refiere a la tasa que tú podrías ganar en un mundo perfecto. Imagina donde todos los resultados son conocidos y ciertos, es decir, una tasa que tú obtienes sin riesgo, más una prima de inflación esperada. ¿Te acuerdas por qué mencionábamos que la inflación es importante? Bueno, porque la inflación afecta al precio y afecta el rendimiento, ¿no?, de esos instrumentos. Por lo tanto, aquí tenemos esta prima de inflación, que es la tasa promedio de inflación que se espera para un futuro, por ejemplo, para el cierre de año, sea 4 o 5%. Y a esto le sumamos una prima de riesgo de la inversión, es decir, un rendimiento adicional que nos permite reflejar las características relacionadas con un instrumento de inversión en específico. La tasa libre de riesgo, ¿vale?, va a ser igual a la suma de la tasa de rendimiento real y la prima de inflación esperada. Es decir, la suma de estos dos aspectos nos da lo que tenemos aquí.
la tasa libre de riesgo. Ahora, existe también el rendimiento en el periodo de tenencia, es decir, durante un tiempo tú vas a tener ese instrumento de inversión, ya sea 6 meses, un año. Eso es el periodo de tenencia, ¿vale? Y ese periodo también va a ser un periodo en el cual tú deseas medir el rendimiento de un instrumento de inversión, ¿vale? Por ejemplo, a 6 meses, si tú tienes ese instrumento y quieres obtener rendimientos en 6 meses, pues vas a buscar obtener ese rendimiento de periodo de tenencia. El rendimiento de periodo de tenencia tiene esta expresión. Sumamos los ingresos corrientes durante ese periodo más las ganancias de capital. ¿Recuerdas a qué se referían los ingresos corrientes? Efectivamente, a esos pagos que se van realizando de manera paulatina. Y las ganancias de capital que se refieren a lo que obtenemos por la venta o compra de ciertas acciones. Esto lo dividimos entre el valor inicial de la inversión y nos da el rendimiento en el periodo de tenencia. Tenemos también otra fórmula de rendimientos que nos permite observar, por ejemplo, las ganancias del capital o pérdidas durante un periodo, es decir, durante el periodo de tenencia, como lo recordarás. Y estas ganancias de capital, que es lo que tenemos aquí, es esta segunda expresión, van a ser igual al valor final de la inversión menos el valor inicial de la inversión, es decir, cuánto costó cuando lo compraste y cuánto terminaste ganando. Bueno, cuánto terminó costando, perdón, al final de ese periodo. Esto nos da esta expresión algebraica que tenemos abajo. Bueno, como puedes ver, existen expresiones matemáticas bastante interesantes para poder medir estos rendimientos. Cabe resaltar que, bueno, estas fórmulas van siendo un poco más complejas o menos complejas en la medida en la cual busquemos precisar ese rendimiento. Sin embargo, de manera general podemos decir que este tipo de factores son los que se utilizan para medir los rendimientos. Bueno, pues te agradezco mucho tu atención, que tengas una excelente tarde y nos vemos en nuestra próxima sesión. Saludos.